algo de aquí del tema del hace 15 días. Nomás quiero agarrar de aquí, tomar algo y me quiero brincar al otro. Amén. Ahorita le doy el nombre del otro tema en el cual vamos a compartir. Y quiero enseñarle, quiero decirle o transmitirle, a ver dónde está. Eh, dice, ya que el desierto es escenario de aprendizaje, se puede entrar al desierto como resultado de un propósito divino. Escucha, amado, se puede entrar como un propósito divino. Amén. Eh, pero nosotros en este caminar, nosotros siempre hemos hablado o siempre estamos tratando de comunicar de que el desierto o los desiertos o el desierto por el cual nosotros pasamos es un desierto de prueba. Diga junto conmigo, de prueba. El desierto es prueba. Ahora, vamos a mirar, amado, que a través del desierto, que es prueba para nosotros, pero también, amada iglesia, el desierto también es sinónimo de aprendizaje para nosotros. Amén. El desierto es sinónimo de aprendizaje. Dígale el que está a la par, es aprendizaje, dígale. En el desierto, dígale, es aprendizaje. En el desierto tenemos que aprender. Dígaselo. Dígale al que tiene ya a la par, dígale, en el desierto tenemos que aprender. Amén. Escuche esto. Voy a tratar de entrelazarlo o darle la continuación, amén, en este segundo tema, pero con otro nombre, aunque vamos a hablar también de lo que es del desierto, pero ahora lo vamos a titular Atravesando el desierto. Escuche, atravesando el desierto, pero con Dios. Ya no es solo uno, sino que ahora atravesándolo con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que muchas de las veces en el desierto, nos quedamos en la prueba nomás. Y nunca tratamos de aprender el por cual nosotros estamos allí o el por qué el Señor nos pone en el desierto. Amén. Y nunca tratamos, amado, de aprender lo que el Señor nos quiere enseñar en el desierto, porque en el desierto es donde Dios quiere hablarnos a nosotros. Por ejemplo, quiero que vaya para que usted vea que la escritura de que realmente Dios nos quiere hablar allí. Quiero que vaya conmigo al libro de Oseas. Oseas capítulo 2, versículo 14. Aleluya. Dígame amén cuando usted lo tenga. Oseas capítulo 2, versículo 14. Este versículo lo miramos el domingo antepasado, pero también lo vamos a tomar el día de hoy. Amén. Ya lo tiene, Oseas capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto. Escuche. Y la llevaré al desierto, dice el Señor, y hablaré a su corazón. Aleluya. Cuando nosotros estamos viendo esta palabra, hablaré a su corazón, es porque el Señor quiere hablarnos y quiere enseñarnos algo. Amén. Tómese esa palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Dios mío, Dios santo. Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Señor, porque tú te haces presente. Señor, porque tú nunca fallas, Padre, a una cita, Señor, Padre. Señor, gracias, Señor, porque nos llenas con tu presencia, nos llenas de tu espíritu. Señor, nos confortas, Señor amado. Señor, ahora te pedimos, Señor Padre, que nos hables, nos enseñes,
Padre Santo, que tomes el lugar, Señor amado, de maestro y enséñanos, Padre. Habla nuestro corazón, así como leímos tu palabra, Señor. Habla nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos gracias por las sanidades, te damos gracias por los milagros, Señor, que hiciste el día de ayer. Señor, te damos gracias por las sanidades y por los milagros, Señor, que vas a hacer o que estás haciendo, Señor, el día de hoy, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, desde ya recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Ok, empezamos entonces. Aleluya. Dígale el que está a la que tiene la par. Hay que atravesar el desierto con Dios, dígale. Dígaselo. Dígaselo. Hay que atravesar el desierto. Dígale, no atravieses el desierto tú solo, dígale. O tú sola. Atravesémoslo junto con Dios. Aleluya. Escuche esto, amada iglesia. Escuche esto. De acuerdo al camino que por el cual andamos, o por el camino en el cual vamos a andar, o el camino en el cual vamos a introducirnos, dependiendo del camino, se necesita un equipo. Amén. Un equipo. Vestimentas. Se necesita un equipo, como por ejemplo, para que usted me entienda. ¿Cuántos conocen el monte Everest? ¿O cuántos han oído hablar del monte Everest? Aleluya. Si usted va al monte Everest a querer escalar esa montaña, o ese camino por el cual lo va a llevar allá hacia arriba, hacia esa montaña, usted tiene que llevar un equipo especial para poder estar allá, para poder sobrevivir allá en aquel lugar. Amén. Y va a necesitar, amada iglesia, va a tener, dice que va a requerir en el equipamiento, dice, para poder escalar, tiene que tener un buen equipamiento para poder escalar. No puede usted ir nomás así solo, amén, y subirse al monte, porque no la va a hacer. Necesita llevar un buen equipo. Dígale junto al que está a la par, hay que juntar un buen equipo. Y entre el buen equipo, amado, tiene que llevar equipo como para poder respirar. Para poder soportar, amado, las bajas temperaturas. O sea, en pocas palabras, usted tiene que llevar, amado, un equipo para poder sobrevivir en aquel lugar. Aleluya. ¿Sí me entiende? ¿Sí se me entiende lo que estoy diciendo? Aleluya. Es como bajémonos del monte Everest y vengámonos acá a Oregón. Amén. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para ir entendiendo lo que yo quiero enseñarle el día de hoy. Por ejemplo, lleguemos aquí a Oregón y metámonos ya en este tiempo, aunque todavía no estamos en el tiempo, pero metámonos al tiempo del invierno. Cuando caminamos en el tiempo, en el camino, en el invierno, nosotros necesitamos un equipo para poder sobrevivir, amado, en el invierno. Amén. Necesitamos ropa, necesitamos calefacción, necesitamos mantenernos que estemos calientitos para poder, que nuestro cuerpo esté caliente para que podamos subsistir. Hemos mirado y nos hemos dado cuenta, hermano, que hay gente en altas temperaturas que queda muerta, tendida, porque no tiene el equipo necesario para poder subsistir. ¿Sí estoy de acuerdo conmigo? Ok. Cuando nosotros bajamos del monte Everest y nos vamos al otro extremo, aleluya, ¿cuál vendría siendo el otro extremo del monte Everest? Sino el desierto. Amén. Diga junto conmigo, el desierto. Y dice, amado, que el desierto es seco. Amén. Y déjeme decirle una cosa, que cuando usted ya cambia de otro extremo, amén, usted el equipamiento, escuche, el equipamiento que traía para escalar al monte Everest, el equipo que usted utiliza
para mantenerse en el invierno, en las fuertes temperaturas, ese equipamiento no lo puede llevar al desierto, porque no le va a servir. Aleluya. Porque en el desierto, amado, se necesita otro estilo de equipo. Amén. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Ok. De la misma manera, escuche esto, de la misma manera, para recorrer el camino o el plan de Dios para nuestras vidas, necesitamos equiparnos. Escuche, se lo voy a volver a repetir. De la misma manera, para poder recorrer el camino o el plan de Dios para nuestras vidas, necesitamos equiparnos debidamente. Así como necesitamos el equipo para ir y escalar, subir montañas y todo eso, hermanos, así como necesitamos un equipo para estar en los lugares secos, en los lugares áridos, en temperaturas que están bien calientes, así nosotros necesitamos, amado, para poder recorrer el camino de Dios, necesitamos, amada iglesia, un equipamiento para nosotros. Por eso la palabra de Dios, amado, dice que la palabra de Dios nos equipa a nosotros para poder trascender, amada iglesia, en los caminos de Dios. Se recuerda que la vez que estuvimos hablando de las bienaventuranzas, para poder habilitar en el reino de Dios necesitamos las bienaventuranzas aplicadas en nosotros. Y las bienaventuranzas viene siendo un equipo para nosotros como hijos de Dios para poder ser habilitados en el reino de Dios. Y así nosotros necesitamos un equipo. Dígale junto al que está a la par, necesitamos equiparnos entonces. Escuche esto. No importa el camino si es difícil, no importa. Aleluya. No importa, dígale que está a la par suya, dígale, no importa el camino como sea. Si es difícil, dígale, no importa. Si es fácil, dígale, no importa. Aleluya. Dígaselo. Lo importante de esto es que Dios va al frente de nosotros. Y no importa el camino. Aleluya. No importa, amada iglesia, cómo sea el camino en el cual nosotros estemos trascendiendo, en el camino en el cual nosotros vamos, en el camino en el cual usted ha emprendido. No importa cómo sea, no importa si es de subida, no importa si es de bajada, no importa si es recto, si es empedrado, si no es empedrado. La palabra de Dios dice que cuando pases por los ríos no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. No importa. Escuche. Porque ya llevamos un equipo para poder soportar temperaturas, para poder soportar tantas muy elevadas y tantas como muy bajas. Estoy hablando espiritualmente. Lo importante que tenemos que fijar nosotros es de que Dios vaya al frente de nosotros. Procure que Dios vaya caminando al frente de usted, y no importa, amado, el camino en el cual usted esté atravesando, no importa el desierto que usted está atravesando. Procure que Dios vaya al frente de usted. Y no importa cómo sea el camino, porque si Dios va al frente de usted, aleluya, ¿quién lo puede atorar? Y eso es lo que muchos, amada iglesia, muchos se han quedado varados en el desierto, dándole vueltas al monte. Se han quedado en la prueba y ahí siguen en la prueba. Ahí siguen en la misma prueba, en la misma prueba, en la misma prueba,
en la misma prueba, en la misma prueba, 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 pero no reciben la enseñanza de parte de Dios. Y siguen caminando en la misma prueba, la misma prueba, la misma prueba. Dice el libro de Oseas: te llevaré al desierto para ver qué hay en tu corazón, para hablarte a tu corazón. Porque el punto de esto, amada iglesia, si estamos en el desierto o vamos por un camino no muy fácil, Dios quiere hablarnos allí. Porque allí es donde Dios te va a mostrar. La misma palabra de Dios dice que si estamos en la prueba, Él nos va a mostrar ¿qué? ¿La qué, hermana Lucy? La salida. Diga junto conmigo, la enseñanza. Para poder salir de la prueba. Y allí estamos, amados, donde muchos nos hemos quedado varados allí. Escuche, voy a ir aventajando. Son 3 puntos. Quiero tomar los dos últimos, que son los más, todo es importante, pero los 2 últimos son los que quiero más. Atravesar el desierto con Dios es más fácil. Escuche, amada iglesia. Por favor, escúcheme esto. Atiéndeme acá, que nada lo distraiga. Atravesar el desierto con Dios es más fácil. Usted no se ha dado cuenta, amado, que caminamos solos en el desierto y más batallamos. Y más batallamos. Y más batallamos. Caminamos un paso y parece que retrocedemos como 15, 20 pasos hacia atrás. Y volvemos a mirar, nos paramos y miramos hacia enfrente. Y dice uno, pero ya estaba a punto de salir. ¿Por qué? Porque va caminando solo. Pero es más fácil cuando nosotros, amados, cruzamos el camino con Dios. Se recuerda, amado, fíjese este pasaje no lo traigo allí, nada tiene que ver, pero me llegó ahorita, fíjese pues. Los discípulos del Señor se subieron a la barca. El Señor Jesús también se subió. Iban los discípulos y el Señor en la barca. Amén. ¿Sí se recuerda ese pasaje? ¿Sí se recuerda esa historia? No el pasaje donde iba caminando el Señor en el agua, no, ese no. Donde el Señor se subió a la barca juntamente con sus discípulos y el Señor les dijo a sus discípulos, les dice, ando cansado, voy a ir a recostarme un rato, me voy a ir atrás de la barca. Me voy a ir a dormir un ratito, les digo, porque el Señor en la carne también se cansaba, también le daba sueño. ¿Y qué dice? Agarró su manto, se fue y se recostó y se puso a dormir. Se durmió. Y dice que cuando se durmió se empezó a levantar una tempestad, no muy pequeña, una tempestad grande, que aún los discípulos, amados, se decían uno al otro, vamos a perecer, vamos a morir aquí. Despierten al Señor. Y cuando fueron y lo despertaron, el Señor lo regañó. El Señor iba con ellos. Escucha, amada iglesia, el Señor iba con ellos. Pero ellos no iban con el Señor. Ellos iban solos. Aunque el Señor iba allí, en la barca, ellos iban solos. Porque cuando despertaron al Señor, ¿cuál fue la primera reacción del Señor para con ellos? ¿Cuál fue la primera reacción para con ellos? Ah, qué bueno que me despertaron ahorita, les calmo el aire. No se preocupen. Esa fue la reacción del Señor para con ellos. El Señor los regañó.
El Señor lo regañó. Y más aparte les dijo: hombres de poca fe, incrédulos. Si yo vengo aquí con ustedes, ¿por qué no se paran, toman la autoridad? Y hubieran reprendido al aire, a la tempestad subiera. Ya estaba codificada para que cualquiera de los discípulos se levantara y aplacara esa tempestad, aplacara la situación difícil. Porque el Señor iba con ellos, pero escucha, pero ellos no traían al Señor, aunque estaba con ellos, pero ellos iban solos. En pocas palabras, no contaban con el Señor en esos momentos. Escucha, no contaban con el Señor en esos momentos. Entonces, si no contaban al Señor en esos momentos, ellos iban solos, aunque el Señor estaba allí. Y eso es lo que sucede en el desierto, que muchas de las veces nosotros nos vemos en el desierto, en la prueba, pero, amada iglesia, creemos que estamos solos y empezamos a decirle al Señor: Señor, no te siento, ¿en dónde estás? Creo que ya te alejaste, Señor, te siento muy alejado. Necesitamos la enseñanza. Diga junto conmigo: necesitamos la enseñanza. Ok. Dice, amada iglesia, que atravesar el desierto con Dios es más fácil. Usted sabe, amada iglesia, que el desierto es un lugar seco, es un lugar difícil. El desierto dice que es un espacio seco, frío. La fauna y la flora es sumamente seca. Hay desiertos sin ningún tipo de vida. Es un lugar de escasez, sin agua. Tiene grandes oscilaciones térmicas diarias, 50 en los 60 centígrados en el día y bajo cero en las noches. El término desierto en el hebreo y en el griego se traduce en lugar deshabitado, soledad, abandono. Escuche, estoy hablando de lo que es el desierto. Lugar deshabitado, soledad, abandonado, lugar sin cultivar. A veces en estos desiertos hay oasis y lagos que son amargos. ¿Se recuerda cuando iban por el desierto y llegaron a Mara? Donde había ese estanque de agua y que empezaron a beber esa agua y empiezan, amado, a quejarse con Moisés. Estas aguas son amargas, que le pusieron en el lugar Mara. Todo esto, amado, cuando uno está en el desierto, todo esto que acabo de mencionarle, todo lo vivimos. Lo vivimos, lo vuelvo a repetir. Es un lugar deshabitado, nos sentimos solos, como que nadie nos mira, como que, amén. Entramos en una soledad, amados. Sentimos que estamos que todos nuestros amigos, los hermanos, Dios nos han abandonado. Aleluya. Ese es el desierto. Fíjese. Ahí andamos todos tristes. Sentimos que todos nos miran así como bichos raros. Porque se está en ese lugar. Amén. Escuche. Lugares sin cultivar. Las aguas amargas. Todo, amado, todo lo que nosotros hacemos, lo que comemos, lo que se nos hace amargo. No le encontramos, cuando uno se está en ese lugar, amado, como que no le encuentra sabor a la vida. Usted ya sabe todo eso. Amén.
Sabemos que el desierto representa la prueba. Amén. Representa la prueba. Pero también, escuche esto, amada iglesia, pero también el desierto representa un lugar de una formación divina. Allí es donde cuando Dios nos mete al desierto, allí es donde empieza la operación de Dios para nuestra vida, de nuestra formación, de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque allí dice el libro de Oseas, porque ahí hablaré a tu corazón. Allí es donde dice el Señor, amada iglesia, que Él va a hablar a nosotros y empezar a prepararnos para la formación en la cual el Señor requiere de nosotros. Pero nosotros, ¿sabe por qué no podemos ser formados como Dios quiere? Porque nosotros todavía estamos en la prueba. No hemos entendido, no hemos captado que si hemos entrado al desierto es porque Dios quiere hablarnos allí. Porque allí es donde Dios va a prepararnos. Y como sentimos que la prueba es dura, la lucha es dura, entonces empezamos a afligirnos, empezamos a mostrarnos tristes, empezamos a mostrarnos desolados, que nadie nos quiere, que dice uno, nadie me quiere, nadie me ama. Se nos hace, y cuando entramos en esa posición, se nos es difícil escuchar la voz de Dios. Se nos es difícil por todo eso, amado, sequedad, amargura, todo desagradable. Pasa una mosca y se le queda mirando, pasó rápido y de repente usted dice, mira, hasta la mosca me hizo así. Amén. Pero Dios te quiere hablar, diga junto conmigo, pero Dios me quiere hablar ahí. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. Allí es donde nosotros tenemos que estar más apaciguados para poder escuchar la instrucción de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere a través, amado, de estar allí en ese lugar, porque no nomás es lugar de prueba, sino que es lugar de enseñanza, es lugar de preparación. Hablamos de Moisés, que Moisés, amado, trabajó 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Hasta que llegó el momento y vio en la cumbre de la montaña que una llama de fuego no se apagaba. Escuche, hasta entonces vio Moisés. ¿Cuándo? Cuando levantó los ojos al cielo. Qué difícil es voltear los ojos al cielo, amados. Y volteó hacia arriba, amado, y miró hacia arriba en la montaña y vio que estaba la llamita ardiendo. Y dijo Moisés dentro de sí, ¿qué habrá allá? ¿Por qué no se apaga esa llamita? Y fue y subió a la montaña. Y cuando llegó a la montaña, llegó a la presencia de esa llama. La llama le habla y le dice, quítate el calzado. Yo imagino que ahí Moisés debe haber caído desmayado. ¿Cómo que un arbusto, una llama me habla? Escuche, 40 años en el desierto. Escucha, amada iglesia, 40 años alejado de Dios, sin oír la voz de Dios, metido en los quehaceres y siendo preparado. Diga junto conmigo, siendo preparado. En el sentido espiritual, el desierto es figura de varias cosas para nuestra vida. Vuelvo a repetir, en el sentido espiritual, estamos viendo, desierto representa prueba, pero también un lugar de formación divina. Amén. Dice, en el sentido espiritual, el desierto es figura de varias cosas para nuestra vida. Número uno es prueba.
Prueba. Diga junto conmigo, prueba. Pues allí Dios probó a Israel. Allí aparece lo oculto del corazón. ¿En dónde aparece lo oculto del corazón? En el desierto. Cuando está en el desierto uno, amada iglesia, dice que primeramente es prueba, pero también allí en el desierto aparece lo oculto del corazón. Todo lo que nosotros no queremos sacar, todo lo que nosotros queremos esconder, todo lo que nosotros no queremos sacar, en el desierto aparece. ¿Por qué aparece? Porque cuando estamos ahí empezamos a examinarnos y empezamos a decirle a Dios, Señor, ¿será esto que no te agrada? ¿Será esto otro, Señor, que no te agrada? ¿Será aquello, Señor, que no te agrada? ¿Será aquel otro, Señor, que no te agrada? Y empezamos a sacar las cosas ocultas, las cosas vergonzosas, las cosas. Al pueblo de Israel le dijo, amada iglesia, le dijo, cuando te llevé por ese camino, dice, te probé para ver qué había en tu corazón. A ver, dice, a ver si ibas a obedecer los mandamientos. Tiéntese su corazoncito. Su corazoncito tiene que sacar todo lo oculto. Todo. Y hay muchas veces que nosotros no queremos soltarlo. Hay muchas veces, amado, que no. Mire, amado, si está en una prueba, si está en un desierto, sáquelo de una vez. Sáquelo. Saque a luz y avergüenza todo lo que no le sirve. Escuche, si está en el desierto, sea sincero con Dios y cumpla lo que usted le dice a Dios. Porque de eso es lo que se trata. Amada iglesia, se trata de agarrar la enseñanza que nos da el desierto. Para que nosotros podamos salir victoriosos, para que nosotros podamos llegar a la orilla, para que nosotros podamos salir de ese lugar, de esa situación en la cual nos encontramos 10, 15, 20 años caminando en lo mismo. ¿Cuántos años más quieres seguir aguantando? ¿Cuántas amarguras más quieres que pasen en tu vida? Aleluya. ¿Cuántas situaciones difíciles más quieres que pasen en tu casa? Dios te quiere enseñar en el desierto. Por eso te ha metido al desierto. Te llevaré al desierto, le dice en el libro de Oseas, te llevaré al desierto para hablarte a tu corazón. No para hablarte a tus pies, no para hablarte a las manos, no para hablarte a tus ojos, para decirte qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. No, no. Te voy a llevar al desierto no para chulearte, no, para hablar a tu corazón. Porque Dios quiere tu corazón, Dios quiere mostrarte, amado, hablarte allí. Amén, dijo. Aleluya. Escucha esto. Allí aparece lo oculto del corazón. Dice, Dios lo trajo por ahí para saber lo que había en sus corazones. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Escuche lo que dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aleluya. ¿Cuántos de aquí, amado, guardamos los mandamientos de Dios? No, hermano, esos son de la ley. Por Dios, amada iglesia. Si con 10, amén, no lo podemos hacer, viene el Señor y nos lo reduce a 2.
Escuche, nos lo redujo a dos, de 10. No son 10 ni son dos, son cantidades, son cientos de mandamientos. Pero nos dejó los más específicos, que fueron 10. Ahora viene el Señor y dice: ok, está bien, no puedes cumplir los 10, cúmpleme 2. ¿Podremos cumplir 2? Pregúntome yo. ¿Podremos nosotros cumplir 2 mandamientos, amada iglesia? Dígame cuál es el primero, por favor. Escuche, amar a Dios sobre todo. La pregunta es: ¿amamos a Dios sobre todo? ¿Verdad qué difícil se nos pone? Si no cumplimos el primero, ¿usted cree que vamos a cumplir el segundo? ¿Cuál es el segundo? El segundo, hermana Lucy. Así como tú te amas, así como tú te quieres, ¿quieres a tu hermano? ¿Quieres a tu prójimo? Diga junto conmigo: ouch. Dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy. Y después dice: no es nuevo, ese ya está. Pero ponemos un mandamiento nuevo: amar a Dios y ama a tu prójimo. Y dice el Señor: los llevó al desierto para ver si iban a guardar los mandamientos. Qué difícil, ¿verdad, amado? Porque de amar a Dios nosotros lo amamos. Escuche, de amar a Dios nosotros lo amamos, pero lo amamos a nuestra forma, a nuestra manera, como nosotros queremos, no como quiere Dios que lo amemos. Nosotros amamos a nuestro prójimo como nosotros queremos, y si queremos lo amamos, y si no, también. Ahora la pregunta es: ¿estaremos cumpliendo nosotros los mandamientos de Dios? ¿Eso es cumplir los mandamientos de Dios? ¿O quieres regresarte al desierto? Escucha, porque si no, aunque eso ya está, esto que te voy a decir ya está para el último. Porque si nosotros no cumplimos esto, haga de cuenta que nos volvemos a regresar otros no sé cuántos años más al desierto, a seguir divagando en lo mismo, dándole vueltas al desierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que asimilemos la enseñanza de lo que Dios nos está mostrando en el desierto. Hasta que nosotros aprendamos lo que hay en el desierto, lo que el Señor quiere hablarnos en el desierto. Escuche, voy a salir más, voy a salir de esto porque quiero entrar al punto número 2. Escuche. Dice: a veces Dios nos lleva allí. Ejemplos: el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Pero otras veces somos nosotros mismos quienes nos metemos al desierto. Ya lo estuvimos hablando la semana pasada. Amén. Estuvimos dando ejemplos: Moisés, ¿quién más? Elías. Amén. Estuvimos hablando de otros. También, escucha, amado, hay muchas personas que ellos mismos entraron a sus propios desiertos. Amén. Y otra de las personas que entró a su propio desierto, ¿sabe quién fue? ¿Cuántos se acuerdan de Agar? ¿Usted sabe quién fue Agar? Amén. Aquella mujer, amada iglesia, que no tenía nada que ver, escuche, que era una esclava, no tenía nada que ver, amado, en los planteamientos y en los planes de Dios, no tenía nada que ver. Amén, nada tenía que ver. Y como Dios le había prometido un hijo a Abraham, la descendencia a Abraham,
Y como usted ya sabe, Sara y Abraham ya estaban en años. Y dijo Sara, bueno, yo creo que Dios nos está dando esto, pero yo creo que es a través de esta mujer. Como ella es mi esclava, ella es mía, ella me pertenece, ella es mía, de mi propiedad. Amén. Dice que él agarró a Agar y se la dio a Abraham. Y tuvo un hijo con ella. Y dice que después de que Agar tuvo al hijo, tuvo a Ismael, dice que Agar ya se creía la jefa, ya se creía la dueña. Y empezó a menospreciar a Sara. Y Sara fue y le dijo a Abraham. Y esta mujer se dio cuenta de todo eso y dice la palabra que ella salió corriendo al desierto. Pero bendito es nuestro Dios. Pero bendito es nuestro Dios. ¿Por qué le digo que es bendito nuestro Dios, amada iglesia? Porque cuando esta mujer va y se introduce al desierto, porque ella quería morirse, porque todos aquellos que se introducen, ya lo miramos la otra vez, todos aquellos que se introducen a su propio desierto, sienten morirse, quieren quitarse la vida, ya no sirvo para nada, fallé, me siento mal, quiero desaparecer de la faz de la tierra. Uno empieza a decir, porque entró a su propio desierto. Pero bueno es Dios, porque allí es donde Dios sale al encuentro, porque es el Dios que todo lo ve. Y vio a Agar cuando corrió el desierto, miró su corazón que ella se quería morir y le salió al encuentro y le dijo: Agar, espérate, stop, detente, le dijo. Y tuvo una conversación Agar, la sierva, la egipcia. Tuvo una conversación con Dios. ¿En dónde? En el desierto. Y le dijo: ¿qué estás haciendo, Agar? Y le empezó a explicar: Señor, si usted se diera cuenta cómo me tratan allá, mi señor, mi señora, me tratan de una forma así, 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 así. Yo ya no aguanto, le dijo. Escuche, ya no aguanto, quiero morirme. Y el Señor le dijo a Agar: Agar, regrésate con tus amos. Escuche la enseñanza. Regrésate con tus amos, con tus señores, con Abraham y Sara. Regrésate con ellos. Escucha, amado, mire lo que le dijo: y ponte sumisos a ellos. Y más aparte, le da una gran bendición, amada iglesia, que hasta el día de hoy ellos siguen peleando por esa bendición. Hasta el día de hoy Ismael se está levantando contra el pueblo de Jerusalén, contra los judíos. Hasta el día de hoy, por esa bendición. Escucha, amada iglesia, si Dios le habló en el desierto a una egipcia que no era parte, ahora que nosotros somos sus hijos, ¿usted cree que el Señor no nos va a enseñar en el desierto? ¿Usted cree que el Señor no te va a preparar ahí en el desierto? Si lo que lo hace el Señor, amado, es para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Escucha, amada iglesia, tú no le quieres soltar lo que hay en tu corazón a Dios, entonces Dios te va a llevar al desierto para ver, para afligirte, para mirar y ver y observar, para escudriñarte tu corazón. Dios nos quiere enseñar grandes cosas. Escucha, estamos hablando de que hay que cruzar el desierto con Dios.
Escuche esto, amada iglesia. De aquí para adelante empezamos con la predicación. Sorry. Ahí los hermanos me quitaron mucho tiempo. Yo me tomo el mío. No, no es cierto, no voy a predicar mucho. Ya voy a terminar. Escuche esto. Porque lo que queremos ver es cómo nosotros podemos atravesar el desierto. ¿Sí o no? ¿Usted le gustaría salir del desierto, amada iglesia? ¿Cuánto les gustaría salir de su desierto? ¿A cuánto les gustaría salir de su prueba? ¿No más a uno? ¿A los demás no? ¿Quieren seguir ahí? Bueno, no, hermanos, los que dijeron amén, ahí les va. Los demás ahí después le piden el video al hermano Steve para que se los grabe, se los vendes, hermano Steve. $10 para que lo estén escuchando. Amén. Ahorita es gratis. Escucha, amado. Porque se trata de cómo atravesar el desierto con Dios. ¿Cómo podemos nosotros atravesar el desierto con Dios? Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención a mí, amada iglesia, es con fe y esperanza. Dos palabras que no se pueden despegar. Dos palabras que van agarradas de la mano. Fe y esperanza. ¿Cuántos de aquí se saben el texto del libro de los Hebreos? Amada iglesia, el capítulo 11, versículo 1. ¿Cuántos de aquí se lo saben? Porque habla de fe. Escuche, ese versículo, cuando usted lo lee, ese versículo habla de fe y habla de esperanza. Fe y esperanza. El versículo 11 del libro de los Hebreos habla de fe y de esperanza. Pero mira, para poder ir entendiendo lo que yo te estoy diciendo, aunque ese texto no lo vamos a ver, aleluya, porque usted ya se lo sabe, mire, le traigo una pregunta para usted. Y la pregunta es esta: ¿qué es esperanza? ¿Qué es esperanza? A ver, los de atrás. Dije que traía una pregunta para usted. ¿Qué es esperanza? ¿Los de enfrente? ¿Los del medio? ¿Es qué más? Esperar algo que uno va a recibir. ¿Cuál, hermano? Confianza en lograr algo. Confianza en lograr algo, esperar que algo va a recibir. ¿Qué es esperanza? No estoy hablando de la hermana Esperanza. ¿Qué es esperanza? Escucha, amado. La misma palabra lo dice. Esperar. Esperar. Pero la palabra es creer y esperar. Porque el versículo 11 de Hebreos, si me lo pones, hijo, de ahí, a ver quién está allí. Hebreos capítulo 11. Dice, amada iglesia, dice, a ver, ¿cómo dice? Es pues la fe, la certeza, de la convicción de lo que no se ve. Así dice. Mejor lo leemos ahorita ahí, para no equivocarnos. Es pues la fe, la certeza de lo que ¿qué?
Escucha, si mira esa palabra, ¿cómo dice? Espera. De la convicción de lo que no se ve. Entonces, esperanza, escuche bien, se lo voy a leer aquí en dos palabras. Está bien lo que dijeron los hermanos. Escucha, en una traducción de un diccionario, dice, amado, que esperanza, estado del ánimo en el que se nos presenta como posible aquello que deseamos. Escuche, quien tiene esperanza confía en conseguir lo que desea, creer que ha de suceder lo que espera. La esperanza se puede cifrar en una persona, en una cosa. El verbo raíz hebreo, kawá, del que proceden varios términos que se traducen en esperanza, tienen el significado primordial de esperar, escuche, de esperar con anhelo. Eso es esperanza. En el sentido del término griego, elpis, esperanza, dice que en las escrituras griegas cristianas, dice que es expectativa de bien. Aleluya. Diga junto conmigo, con fe y esperanza. ¿Por qué con fe y esperanza, amada iglesia? Porque para poder cruzar el desierto, para poder, amado, atravesar el desierto con Dios, tenemos que tener fe y esperanza. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 28. Miremos allí algo. Se lo leo yo rápido, voy yo rápido, ¿ok? Mientras que se lo ponen ahí. Éxodo capítulo 4, versículo 28, dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo, ¿qué dice? Creyó, diga junto conmigo, creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Qué tremendo, amada iglesia. Conocemos, usted y yo conocemos la historia del pueblo de Israel, de cómo entró, cómo llegó cómo se introdujo a Egipto, los años que vivió en el periodo de José, un periodo, amada iglesia, de bendición. Pero al final que murió José, dice que se levantó otro rey. Y dice, amado, que no conoció a Josué y miraba que el pueblo crecía de gran manera, el pueblo de Israel. Y dice el rey, ese rey que se levantó, que no conoció a José, lo empezó a esclavizar. Y el pueblo, por mandato de Dios, por una profecía, por una palabra que Dios le dio Abraham, el pueblo de Israel fue esclavizado por 400 años. No el periodo del que vivió José, porque José tiene un periodo que vivió como de 30 años gobernando Egipto, más los 400 años que estuvo esclavizado. 430 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto, pero 400 años estuvo esclavizado. Escucha, amada iglesia, quiero enseñarte algo, quiero mostrarte algo. El pueblo de Israel vivía una esperanza. El pueblo de Israel vivía una esperanza. El pueblo de Israel esperaba que vinieran un día a
cumplir lo que se había estipulado. Y a Dios no se le olvida lo que Él ya había prometido. Pasaron 400 años. Y el pueblo dice que entre el periodo de los 400 años en el cumplimiento, dice que su gemir cada vez era más y más y más y más. Gemía más, gemía más, gemía más. Escucha, amada iglesia. Porque esa es parte de la enseñanza que uno vive en el desierto. Si no se te escucha la primera, el gemir tiene que aumentar. Si no se te escucha la segunda, el gemir tiene que aumentar. Tiene que aumentar. El Señor prometió que nos iba a mandar un libertador. Ellos estaban en ese plan. Esa era la esperanza que ellos tenían. Ellos estaban viviendo la esperanza. Estaban esperanzados. Y yo me imagino que uno al otro le decían: no te desesperes, tenemos una esperanza viva. El Señor ha prometido que va a venir a sacarnos de aquí para introducirnos a la tierra prometida. Ese era, hermano, ellos se mantenían de eso, transmitiéndose. ¿Cómo se les dice la palabra? Alentándose unos a otros. No te afliges. Moría una generación y la otra generación transmitía. Moría otra generación y y volvía a transmitir. Porque ellos estaban viviendo una esperanza. 400 años. Cuando Dios manda a Moisés, escucha, amada iglesia, Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo de Egipto. Y cuando Dios lo preparó a Moisés, ¿en dónde lo preparó, hermana Lucy? Porque el desierto es preparación. El desierto es donde agarramos la enseñanza para lo que Dios nos va a hacer con nosotros. Si tú tienes un ministerio, estás viviendo. Escucha, si hablan mal de ti, si tú dices: hey, es que como que los hermanos no me quieren, vive. Porque Dios te está preparando para algo grande. Escucha, amada iglesia, escucha. Ministros, escuchen. No es agradar al hombre, es agradar a Dios. Y lo envía. Diga junto conmigo: y lo envió. Preparado, con poder. Y recibiréis. Porque Dios no te va a mandar así nomás por enviarte. Enviemos, hermano, Dios no dice eso así como lo decimos nosotros. Enviemos a este a ver qué sale. No. Dios no envía así. Dios te prepara. Aleluya. Y lo envió. Escucha, y cuando lo envía, iba caminando Moisés por el desierto. Y mientras que Moisés caminaba rumbo a Egipto, de regreso, Dios se le adelantó. Eso es lo que me gusta a mí de Dios. Dios se le adelantó a Moisés. Escucha, amada iglesia. Y cuando Dios se le adelantó a Moisés, viene y empieza a hablar Dios con Aarón, su hermano de Moisés. Y cuando Dios empieza a hablar con Aarón, escuche, Dios hablando con Aarón le empieza a decir: Aarón, viene tu hermano Moisés del desierto, viene para acá, para Egipto. Quiero que lo recibas porque él trae un mensaje de parte de mí. El que tenga oídos para oír, que oiga.
No es mi palabra, amada iglesia. Yo te traigo un mensaje de parte de Dios. Todos los que predicamos aquí traemos un mensaje de parte de Dios. No nos subimos aquí para ver qué vamos a hablar o qué vamos a enseñar. Es porque Dios nos lo ha puesto, que eso es lo que vamos a predicar. Va a predicar el hermano. Uy, qué chirres predica el hermano. No, es un mensaje de Dios. Si no lo recibes, allá tú. Pero Dios te está dando el mensaje. Y le dijo, le salió al encuentro a Aarón y le habló. Y le dijo, y Moisés viene con un mensaje de parte mía, quiero que lo oigas. Y cuando Moisés, ponme el otro, hija, ponme a ver, el 28. Escucha, sí, el 28. Mira lo que dice el 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba. Escuche, todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que les había dado a través de Moisés. Moisés hablándole a su hermano. Y fue el primero que se encontró y le dijo, vengo de parte de Jehová, vengo de parte de nuestro Dios. Él me dijo que viniera porque yo, le dijo Moisés, soy su libertador. Y Dios me va a usar a mí y te va a usar a ti para que tú me ayudes a sacar a este pueblo de aquí. Y creyó Aarón. Diga junto conmigo, y creyó Aarón. Pongamos el otro. Escuche. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿Qué hubiera sucedido si Aarón no le hubiera creído a Moisés? ¿Usted cree que se hubieran reunido con ellos? ¿Usted cree que se hubieran reunido con todos los ancianos? No se reúnen. Pero como Aarón le creyó, amén, Aarón le creyó lo que Dios le había enviado a través de Moisés, entonces le dijo, vamos entonces y reunámonos con todos los ancianos. Escucha, amada iglesia, escuche, pongamos el otro. Escuche, por favor, ponga mucha atención aquí. Esto es importante. Moisés le dio el mensaje ¿a quién? A Aarón. Aarón creyó, diga junto conmigo. Cuando fueron y se reunieron con todos los ancianos, ¿quién fue el que habló? Ya no habló Moisés, sino el que habló fue el que creyó. Ay, amada iglesia. ¿Cómo nos hace falta creer, ¿verdad? Dime hermano, ¿para qué? Nos hace falta creer para poder ir y dar el mensaje. Escucha. Vamos a hacer una figura. Yo recibí el mensaje de parte de Dios hoy. Y yo vengo y te lo traigo a ti. ¿Cuántos de los que están aquí están creyendo lo que Dios está hablando? Escucha esto. Porque el que ha creído va a ir y dar el mensaje. El que no ha creído se va a quedar igual.
a salir de aquí a su casa, como mañana es lunes, mañana es día de descanso, mañana nos vamos al parque, pero el martes regresan todos a trabajar. Escucha, ¿y el mensaje de Dios? Hello, el mensaje de Dios. ¿Cuántos mensajes de Dios hemos tirado a la basura? ¿Sabe por qué los hemos tirado a la basura? Porque no le creen al pastor lo que está predicando. Que el mensaje que se le está dando viene de parte de Dios. Y si yo estoy dando un mensaje que usted no cree que es de Dios, entonces ¿qué está haciendo aquí? Así de sencillo. Váyase a un lugar donde lo convenzca el hombre. Escucha, amada iglesia, nosotros pensamos que esto es, ahí dice, mire, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Las cosas que Jehová le habló a Moisés, Dios, Moisés, Moisés, Aarón, Aarón a los ancianos y los ancianos a todo el pueblo. Dijo algo fuerte, vamos, pero es la realidad. Si no estamos creyendo el mensaje de Dios, porque no es mi palabra, lo que estamos leyendo no es mío. Abra su Biblia, la Biblia que usted tiene, la Biblia que usted compró, y va a leer el mismo versículo, en cualquier versión que la quiera abrir. Es palabra de Dios, es un mensaje de parte de Dios. Y si nosotros no estamos, hermano, amado, ¿cómo queremos salir del desierto si no estamos creyendo en el mensaje? ¿Cómo queremos ser sanos si no creemos en el mensaje? ¿Cómo queremos ser libres? Nos vamos a cansar una, otra y otra vez. Tanto mi hermano Steve, mi hermano Paco, los hermanos que dirigen alabanza, se van a subir aquí y siempre vamos a estar declarando. Hermanos, levanten su mano. Hermanos, los que son libres, levanten su mano. Los que de estos son esto, del otro. ¿Por qué no es libre? Que, hermanos, discúlpeme, por favor, no hemos entendido que somos libres. ¿Por qué esperar que se nos esté repitiendo lo que ya somos? ¿O no? Seguimos. Le dije, amado, aquí apenas iba a empezar la predicación. Escuche. Seguimos más. Avanzamos más. Diga junto conmigo, Aarón creyó. Todos los ancianos de Israel y todo el pueblo también. Todos, Aarón, los ancianos y todo el pueblo, escuche, todos tuvieron fe en la palabra de Dios. No en la palabra de Moisés, en la palabra de Dios. Todos ellos tuvieron fe en la palabra. Es que esto es lo que me gusta, amada iglesia. Esto es lo esencial que podamos entender, porque la misma palabra nos está confrontando el día de hoy. Escucha, todos creyeron, todos tuvieron fe en la palabra de Dios. Escucha, en la palabra de Dios que Moisés llevó. ¿Quién llevó esa palabra? La palabra no les llegó sola. Fue un siervo de Dios, fue el que le llevó la palabra.
y creyeron a la palabra de Jehová. Tuvieron fe, diga junto conmigo, tuvieron fe. Número uno, fe. Fe. Escuche esto, amada iglesia, escuche esto. Porque estamos mirando fe y esperanza. Ahora, pero la fe necesita ser nutrida. La fe necesita nutrirse. ¿Cuántos de aquí saben qué es nutrir? ¿Qué es nutrir? ¿Es qué, hermano? ¿Es cuál? Alimentar. Nutrir. ¿Qué es nutrir? La fe necesita ser nutrida, que viene la palabra nutrir. ¿Qué? ¿Quién dijo algo? ¿Quién? ¿Es qué, hermana? Saludable. Dijo alguien por ahí, medios tibios. Amén. Necesitamos estar calientes. Escucha, amado, lo que quiere decir nutrir o nutrida. Mire lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir desnutrida? Para poderlo entender, dígame qué significa desnutrida. O para usted, ¿qué es una persona desnutrida? Mal alimentado. ¿Cuál es? Escuenco. ¿Tú le dijiste? Ahora, si entonces estamos buscando la palabra nutrir, si desnutrida, ¿verdad? O desnutrido, quiere decir, nosotros lo tomamos como un flaco. Amén. Así flaco, seco. No, la palabra vendría siendo seco. ¿Mande? Por la mala alimentación, claro. Queda desnutrido. Amén. Pero escuche. La fe tiene que nutrirse. Y cuando nosotros nutrimos a la fe, quiere decir, nosotros la estamos alimentando a la fe. Pero cuando la fe ya está nutrida, ¿sabe qué es lo que quiere decir? Que está llena, que está completa, que es abundante. Escuche, ¿cuántos hemos escuchado del grano de mostaza? Dice que el grano de mostaza es tan pequeñito así, ¿verdad? Y dice que así es nuestra fe, tan pequeñita. Entonces nuestra fe tiene que aumentar, tiene que crecer. Y ellos, amado, para poder caminar en el desierto con Dios, tenían que nutrir su fe, tenían que alimentar la fe, la tenían que hacer crecer, la tenían que abundar, tenían que ser, miren, nutrido. Le voy a decir la palabra lo que es nutrido. Dice que nutrido, amado, dice que tiene abundancia de una cosa. Dice que es lleno y dice que es abundante. En pocas palabras, amada iglesia, la fe no tiene que ser escasa. Tiene que nutrirse, tiene que alimentarse, ahora, pero ¿cómo nosotros podemos nutrir la fe? ¿Cómo podemos alimentar nosotros la fe? Aleluya. Diga, ayúdeme, amado, para irnos rápido. ¿Cómo alimentamos la fe? La oración, la palabra y el ayuno. Si no hay palabra de Dios, ¿cómo vamos a nutrir nuestra fe?
Se recuerda, amado, se recuerda en la carta que dejó el apóstol Pablo. Creo que es, no sé si es en la primera o en la segunda carta de los tesalonicenses, cuando habla del arrebatamiento. Amén. Al final de cuando termine lo que es el arrebatamiento y todo eso, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Alentados unos a los otros. ¿Cómo nosotros podemos nutrir nuestra fe, amado? Cuando nosotros nos alimentamos a nosotros mismos, cuando nosotros mismos nos estamos alentando, hermano, échele ganas, hermano, no falte tanto a la iglesia, hermano, no falte tanto a la oración. La oración es lo que nos nutre, ahí es donde nosotros nos ponemos. ¿Por qué muchos, amados, cuando están en la prueba, flaquean? Porque su fe está débil. Son presa fácil. Pero todos aquellos, amados, que tienen una esperanza, escuchen, todos aquellos, mira, te voy a leer un versículo. La palabra, escucha. Nutrimos, amado, dice, la fe se necesita ser nutrida. Y nutrir quiere decir que tiene abundancia de una cosa, es abundante. Dice, amado, y después de nutrida, dice, amado, que tiene que ser avivada continuamente. Ya después de que usted nutre su fe, después de que usted alimenta su fe, la tiene que avivar. En pocas palabras, tiene que estar vivo, avivado. En pocas palabras, tiene que estar en fuego. ¿Y cómo se toma eso? Con la palabra revelada del Espíritu Santo, la palabra enseñada por el Espíritu Santo, la comunión íntima con Dios. La comunión íntima con Dios es la oración. Por eso dice además el texto, creyeron, ¿y qué dice? Y adoraron. Cuando nosotros logramos entender, amada, estas palabras, son palabras tan preciosas, amado, que muchas de las veces nosotros las leemos. ¿Cuántas veces no hemos leído estos textos? Amén, los hemos leído cantidades de veces. Pero hay porciones, amado, que dice uno, estas se nos pasaron de noche o no las miramos, ni nos acordamos que existen, lo leímos una y otra vez y ni nos damos cuenta que leímos esa palabra. Wow. ¿No me dijiste eso, hija? Oh. Voy a continuar porque ya nomás me quedan 5. Aleluya. Yo pensé que ya me había pasado. Gloria a Dios. Escucha, muy rápido. Dice, amado, por eso dice además el texto, creyeron y adoraron. Escucha, creyeron que Dios los sacaría y los llevaría a un mejor lugar. Aleluya. Mire este texto, amado. Mire este texto. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2, versículo 12. Mire lo que dice. En aquel tiempo, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. Escuche, y sin esperanza, sin Dios en el mundo. Escucha, amada iglesia. El pueblo de Israel vivía una esperanza, porque era el pueblo de Dios. Pero lo que dice este texto, que nosotros antes de venir a Cristo,
Nosotros vivíamos, amado, sin esperanza. No teníamos nada que ver con Dios. Amén. Es más, ni nos tomaban en cuenta nosotros. Usted me podría decir, hermano, pero en aquel tiempo todavía no nacíamos. Y aún a los que nacen viven sin esperanza. Amén. Escuche, hasta que la esperanza vino. ¿Quién es nuestra esperanza, amada iglesia? Amada iglesia, imaginemos esto. El pueblo de Israel esclavizado 400 años, esperanzados a que llegara alguien y los liberara. Ellos vivían una esperanza, ellos tenían una lucecita. Nosotros sin Cristo no teníamos nada. Estábamos, dice la palabra, ajenos de los pactos de Dios, vivíamos sin Dios y sin esperanza. Amén. Así vivíamos nosotros, sin esperanza. Pero ahora, hoy nosotros vivimos una esperanza. Hoy nosotros estamos viviendo una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nosotros estamos viviendo? Que Cristo viene por su iglesia. Y eso, amado, es nuestra esperanza. Y eso es nuestro gemir para con el Padre. Y decirle, Padre, envía a tu Hijo, como el pueblo de Israel clamaba. Allá esclavizado, así la iglesia está viviendo ese rayito de esperanza para que el Padre envíe al libertador, aunque ya somos libres, pero para que lo envíe para poder salir de este mundo. Escucha, amada iglesia, nosotros estamos en Cristo, vivimos en Cristo, pero somos presa para el enemigo mientras que estemos viviendo aquí en este mundo. No sabemos cómo ni cuándo el enemigo nos puede meter una traba y nos saque al mundo a perdernos. Por eso nuestro gemir, amado, es levantar nuestros ojos al cielo y decirle, tú, Señor Jesús, eres mi esperanza para poder salir de este mundo. Apresura tus pasos a venir porque yo ya me quiero ir. Amada iglesia, cada vez más los días se están acortando, los días se están poniendo más peligrosos y el que corre peligro aquí somos nosotros. Tú no te imaginas el peligro que tú estás corriendo aquí en el mundo. El enemigo te trae hambre. Mira, amado, pero te trae una... Y si el enemigo le dijera al Señor ahorita, Señor, préstamelo un ratito. La verdad, amados. Pero Dios le dice al diablo, ¿sabes qué, diablo? Que el Señor te reprenda. A mis hijos no los tocas. A mis hijos yo los tengo cubiertos. Escucha, amada iglesia, escuche esto. Somos guardados por Dios, Él es nuestra esperanza. Antes vivíamos sin esperanza, pero ahora vivimos ese rayo de esperanza, como el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué es lo que me llamó a mí la atención para que el Señor enviara ese libertador? El gemir. Porque dice que cada vez más fue el gemir del pueblo de Israel que hizo ese gemir llegar hasta la misma presencia de Dios. Y Dios volteó y dijo, es el tiempo de ir a sacar a mi pueblo. ¿Usted cree? Escuche. Vente, amado. Ayúdame, por favor. ¿Cómo podemos atravesar ese desierto con Dios? Con mansedumbre. Dígale al que está a la par. Hay que ser mansos. Y asimilando la enseñanza divina. Escucha, amada iglesia, escucha esto.
Lamentablemente, el pueblo de Israel por el desierto fue rebelde varias veces a la dirección de Dios. Nosotros vemos el pueblo fue sacado de la esclavitud, fue llevado al desierto. Amén. Dice, amado, que la jornada de Egipto a Canaán, dice que eran 11 jornadas para poder llegar. Amén. 11 jornadas. Tenían que caminar, digámoslo de esta forma, tenían que caminar 11 días para poder llegar al pueblo de Canaán y tomar posesión. El tomar posesión era así, rápido. Así, rápido. Salieron de Egipto, caminen, tomen posesión del pueblo de Canaán y introduzcanse. Y ahí se les va a repartir la tierra, porque la tierra tenía que ser repartida por Moisés. Amén. Escuche esto. Pero cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Dios se rebeló contra Dios. Estas son mis palabras. Estas son mis palabras, no son palabras de Dios. Lo digo como lo dijo el apóstol Pablo. Amén. Yo me imagino que haber dicho el Señor, ¿qué? ¿Cómo que no vas a entrar? ¿Qué no miraste todo lo que hice allá para que llegues al lindero, tome posición y te me regreses? Nosotros pensamos que a Dios no le cuesta nada, ¿verdad, amados? A Dios le cuesta. ¿Sabe qué es lo que le cuesta? Que nosotros le creamos. A Dios no le cuesta hacer grandes milagros. A Dios no le cuesta hacer grandes hazañas. A Dios no le cuesta resucitar a un muerto, porque Él es el dador de la vida. A Dios no le cuesta nada. Lo que le cuesta a Dios es de que nosotros le creamos a Dios, que lo que Él quiere hacer. Y dice, amado, que varias veces el pueblo de Israel murmuró. Mire, murmuraron porque pensaron que iban a morir junto al Mar Rojo por el camino que les había tocado. ¿Se recuerda? Atrás los egipcios y enfrente el Mar Rojo. ¿Y qué empieza a decir el pueblo? Nos trajiste aquí para que muramos, Moisés. Para eso te envió Dios. Para que muramos aquí. Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Allá hay lugar en donde podamos reposar nuestros cuerpos cuando muramos allá. ¿Y aquí en dónde? Vamos a quedar a la deriva. Aleluya. Escucha, amada iglesia, son murmuraciones. Murmuraron porque no había agua. Moisés, no hay agua. Porque querían carne. Moisés, no hay carne. Porque estaban hastiados del maná. Escucha, amada iglesia. Esto es mío. Esto es mío. A mí me ha tocado, a mí, en lo personal, no sé si a usted le ha tocado, pero a mí en lo personal, me ha tocado escuchar gente, ay, es que en tu iglesia o en otra iglesia no hay mover del Espíritu Santo. Agua. He escuchado a otros,
donde dice, uy, el alimento que ustedes dan allá o el alimento que predican allá es puro, básico, puro, cositas pequeñas. ¿Qué quieren? Carne. Escucha, amada iglesia. Muchos les están dando agua falsa y les están dando alimento falso, sólido falso. El mejor alimento que Dios nos puede dar es el que desciende del cielo, es el maná. A mí me gustó lo que dijo un apóstol cuando era nuestro apóstol Bielman, amado, Jorge Bielman, Isauro Bielman, perdón. Cuando estábamos con él, me gustó una frase, amado, que él dijo. Se me hizo tan sabia esa frase. En una reunión de pastores que estábamos, que dijo el apóstol Bielman: muchos andan buscando profundidades. Profundidades andan buscando, allá andan buceando. Y me gustó lo que dijo, porque dijo: nosotros, como nuevo pacto, mantengámonos en la sencillez de la palabra, porque la sencillez de la palabra te va a llevar a cosas profundas, y las cosas profundas te van a llevar a la sencillez de la palabra. Pero muchos, amados, andan buscando, rebuscando cosas que se andan inventando, según poniéndolo bien sólido. ¿Qué dice la palabra? Seamos prácticos. No tenemos agua, Moisés. La congregación tiene sed. No hay mover del Espíritu. Qué precioso se movió el Espíritu Santo. Lamentablemente por aquellos que no se sacian. Aquellos, amados, que regresan a su casa igual, sedientos. Aquellos, amados, que no se gozan en la palabra. Aleluya. Palabra, un mensaje, escucha, un mensaje de parte de Dios. Yo soy un emisario de parte de Dios. Yo te comparto lo que Dios me pone en mi corazón, en lo que estudiamos, todo lo que predicamos aquí, amado. Todo lo que predicamos aquí. Mi esposa, mi hija, el hermano, ¿dónde están? Los hermanos, hasta otro. Todos los que predicamos aquí traemos un mensaje de parte de Dios. Lamentablemente, amado, le voy a ser sincero, lamentablemente, yo veo a muchos que cuando predican hacen el fuchi. No le estás haciendo el fuchi a la persona que está predicando, le estás haciendo el fuchi a la palabra de Dios. Diga junto conmigo: ellos murmuraron. Ellos. Escucha, amada iglesia. Murmuraron porque estaban hastiados del maná. Murmuraron porque pensaban que Moisés les había mentido. Y finalmente, se rebelaron y no quisieron subir a conquistar la tierra. Qué tremendo, vamos, iglesia. Cuando alguien ya no quiere, se empieza a rebelar y ya no quiere. Estamos en el año de la conquista. Todavía no va a terminar. Y tenemos que seguir conquistando. Y terminándose este año, tenemos que seguir conquistando.
Escucha, amada iglesia. Israel no asimiló las enseñanzas de Dios. Escucha, desde Egipto les mostró su poder y sus maravillas. ¿Usted recuerda, amada iglesia, cuando estaban allá? Qué tremendos milagros se hacían en aquel lugar, amado. Cómo se convirtió el agua en sangre, cómo se llenó la tierra de piojos, cómo vinieron, cayó granizo, amado, todo lo que sucedió, amado, esos grandes prodigios que el pueblo de Israel vio. Amada iglesia, ¿cuál era la enseñanza ahí? ¿O cuál es la enseñanza ahí? La enseñanza es de que Dios siempre iba a proteger a su pueblo. Por más difícil que fuera el camino, Dios iba a proteger al pueblo de Israel. Miraron gigantes, se rebelaron y se regresaron. Hicieron enojar a Dios. Escucha, amada iglesia, no hagamos enojar a Dios. No nos rebelemos contra Dios. ¿Cuántos de aquí les han hecho milagros? ¿Te han hecho algún milagro a ti, amado? ¿Has visto el poder de Dios? ¿Qué enseñanza tú me puedes dar sobre de eso? Que siempre va a estar el Dios contigo. Amada iglesia, si yo me pusiera a contarle lo que Dios hizo en mi vida, si yo me pusiera a contarle lo que Dios hizo en la vida de mi esposa, cuando nos acercamos a Cristo, esos grandes milagros